Bé, gràcies, presidenta, señoras y señores diputados, señora consellera. Hoy se somete a la consideración de los diputados de este Parlamento un proyecto de ley de actualización y modificación del Código Civil de Cataluña que supone una extensa reforma y que afecta nada más y nada menos que a los 6 libros que lo integran y a un total de 66 preceptos del mismo. Una reforma que, si bien en algunos aspectos incorpora mejoras técnicas interesantes, en otras cuestiones supone la introducción de una serie de parámetros de marcado sesgo ideológico con los que en modo alguno podemos estar de acuerdo y que han motivado que por parte de mi grupo parlamentario hemos presentado esta enmienda a la totalidad. Vamos a referirnos primero de forma breve a aquellas cuestiones que podemos valorar positivamente. En el ámbito del derecho sucesorio, la reforma de la legítima para reducir su alcance en línea con otras legislaciones de nuestro entorno, el reforzamiento de la posición del heredero frente al legitimario, el tratamiento de las deudas de la herencia. Consideramos positivo que las fianzas, avales u otras garantías personales del causante que fueren desconocidas en el momento de la aceptación de la herencia no se puedan reclamar al heredero, o dicho de otra manera, que éste solo responda de ellas con los bienes hereditarios que subsistan en el momento en que se le formula la reclamación. Esto es positivo. Y en el ámbito de las personas jurídicas y comunidades de propietarios, valoramos positivamente también la posibilidad de que los órganos de las personas jurídicas y las comunidades de propietarios puedan reunirse telemáticamente por videoconferencia, que es una demanda de abogados, de administradores de fincas y de otros operadores del sector inmobiliario. Dicho esto, vamos con una serie de cuestiones ideológicas controvertidas, sobre todo en lo referente a la introducción de la ideología de género en el Código Civil de Cataluña. Nosotros pensamos que en un ordenamiento jurídico el Código Civil es una norma esencial, de capital importancia, la espina dorsal del sistema jurídico y, por tanto, no debería ser modificado de forma sectaria, sino solo como consecuencia de un profundo estudio de forma muy meditada y con amplios consensos políticos y jurídicos que ustedes han roto por completo. Vamos con esas cuestiones. Se introduce, como digo, la ideología de género en el Código Civil de Cataluña, en el nuevo artículo 111.8, que ahora recoge el principio de igualdad y no discriminación por razón de género, que debería informar la aplicación e interpretación del derecho civil de Cataluña. Ustedes ya saben que el principio de igualdad y no discriminación ya existe en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 14 de la Constitución española, que establece textualmente que todos somos iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. Y también saben que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico y que sus derechos fundamentales tienen eficacia directa sobre todos los poderes públicos y son de aplicación directa por los jueces y los tribunales. Por tanto, no hacía ninguna falta introducir esta reforma puramente ideológica, porque lo que ustedes han querido es sustituir esa no discriminación por razón de sexo por la no discriminación por razón de género, que es un concepto ideológico y sectario. Y en línea con esta doctrina de la ideología de género se establecen ahora otras medidas como la paridad obligatoria en órganos colegiados o la sustitución de conceptos tan básicos como el de padre y madre por el de progenitor, y se cambia también el masculino en expresiones como bon administrador o bon pagès, que eran expresiones de gran regambre en el ordenamiento jurídico catalán, por formas neutras que complican necesariamente el lenguaje sin ninguna necesidad. En segundo lugar, toda la cuestión del tratamiento de la violencia intrafamiliar, en relación con la prohibición de custodia compartida y suspensión del régimen de visitas. Miren, el nuevo artículo 233.11.3 del Código Civil de Cataluña establece la prohibición de otorgar la custodia compartida en caso de que haya indicios de que el progenitor haya cometido violencia familiar o violencia llamada machista. Pero no establece el alcance que han de tener dichos indicios para originar una consecuencia tan grave como la que afecta a lo más sagrado, a la relación entre padres e hijos, lo que crea una enorme inseguridad jurídica. Y además pretenden imponer por ley como obligatorio lo que ya está previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal como una facultad de jueces y tribunales. Actualmente el juez, ponderando todos los intereses en juego al amparo del artículo 544 ter 7 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, puede adoptar como medida cautelar la suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación respecto de los menores que dependen de él. Es obvio que son los tribunales los que deben resolver estas cuestiones en interés superior del menor y en atención al caso concreto, sin que deban imponerse por ley generalidades que privan a los jueces y tribunales de su capacidad de ponderación con medidas tan drásticas como las que se pretenden imponer en esta reforma para todos los casos. Porque la reforma se refiere a la privación de la guardia y custodia, comunicación, visitas o relación en todos los casos en los que exista un procedimiento penal o por meros indicios de violencia machista o familiar. Si finalmente hay un archivo del procedimiento penal o una sentencia absolutoria, ¿quién repara al padre y al menor que se han visto privados de mantener contacto por esta injusta ley? Insisto, deben ser los tribunales los que, de acuerdo con las particularidades del caso concreto, acuerden o no medidas civiles de protección, sin que deban imponerse generalidades drásticas en esta ley. En definitiva,
el nuevo artículo 213.11.3 del Código Civil de Cataluña choca frontalmente con el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, sin duda, va a generar una manifiesta inseguridad jurídica en su aplicación. En tercer lugar, el régimen jurídico de los animales. Esta reforma introduce en determinados casos la insensatez de hacer decidir a un juez qué debe hacer con la custodia del animal de compañía como miembro de una familia y lo equipara prácticamente con los hijos en caso de divorcio. Miren, el animal tiene un dueño que lo adquiere, pone su cartilla y su microchip a su nombre y se hace responsable de su cuidado, de la tenencia y de las acciones de éste. El animal es y debe ser siempre de su dueño. La familia lo cuida, lo atiende, lo mima, pero las responsabilidades deben recaer sobre quien tomó la decisión de ser su titular. Y, por cierto, sorprende que en la nueva regulación del Código Civil de Cataluña se diga textualmente que los animales son seres vivos, con sensibilidad física y psíquica, que han de ser cuidados y que se ha de procurar siempre su bienestar. 511.3.1 del Código Civil de Cataluña. Y está muy bien. Pero, al mismo tiempo, se incorpora al Código Civil un nuevo precepto, en el artículo 212.7, referente al aborto, en el que se señala que corresponde a la mujer la decisión exclusiva sobre la interrupción voluntaria del embarazo en las condiciones que determine la ley. Qué pena que ustedes otorguen más derechos a los animales que al concebido no nacido. A los primeros hay que cuidarlos y procurar siempre su bienestar, y está bien que sea así, pero el ser humano que no ha llegado todavía a nacer, no merece para ustedes ninguna protección. Esta ley sienta las bases de algo que es realmente peligroso: humanizar al animal y deshumanizar al hombre. Esta es la nueva civilización que parece ser que nos propone su departamento. Y, finalmente, está toda la cuestión de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, que ya tratamos en este Pleno con ocasión del debate del Decreto 19/21 de 31 de agosto. Nosotros no compartimos que se vincule la dignidad de la persona con su capacidad de decisión. Su proyecto de ley establece que la dignidad de la persona reside en la voluntad y por eso se señala que se procurará que en todo momento se cumplan la voluntad, deseos y preferencias de la persona discapacitada, pero en ningún momento se habla de su mejor interés. Y esto es un tremendo error. La dignidad es inherente al ser humano como portador de valores universales y no depende de su capacidad ni de su voluntad. La dignidad del ser humano reside en su condición de persona y no en su capacidad de decisión. Por todos estos motivos hemos presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley que hoy se nos presenta. Muchas gracias, señoras y señores diputados.